yo le pregunté al Espíritu Santo, el sábado pasado tuve el privilegio de predicar a los jóvenes y era una palabra que realmente como que yo decía, puedo sacarle más, tiene más. Y el Espíritu Santo saltó con esta palabra y es identidad. Y así le coloqué, identidad se llama esta palabra. Y me llevó a pensar en el momento cuando nace un bebé. O sea, en este momento yo quiero que ustedes tengan imaginación activa. Yo sé que ya está tarde y todo, pero activémosla. ¿Listo? Entonces, pensemos en unos padres que acaban de tener un bebé, ¿sí? Entonces, tuvieron ese bebé, qué emoción, qué felicidad, ¿verdad? Pero resulta que, pues, bueno, ya son padres de por sí, ¿no? Desde que tenía el bebé en la panza ya, ay, somos papás de tal, ya le tenían nombre y todo. Pero en ese momento que nació, ellos tuvieron que llevarlo a registrar, ¿sí? Lo llevaron a registrar y allí ese registro tiene como pues el nombre del bebé y el nombre de los papás. En ese momento, los papás ya están registrados como papás, o sea, ellos ya saben que son papás. El bebé no sabe, el bebé solo es un bebé, ¿cierto? Y los bebés pareciera que vinieran preestablecidos solamente para comer, dormir, ensuciar el pañal, llorar, ¿sí? Parece que esa fuera su configuración de fábrica. Así viene, ¿no? Entonces, pero de todas formas los padres no se pueden hacer los locos. O sea, el padre sabe que es padre y cumple un papel en la vida de ese bebé, ¿verdad? De él depende prácticamente que el niño crezca sano y fuerte, ¿sí? Y a medida que el bebé crece, vamos imaginándonos ya ese bebé que pensamos en bebé chiquitico, ahora veámoslo un poquito más grande. Los bebés van creciendo y junto con ese crecimiento pues van cambiando muchas cosas, ¿sí? Van comprendiendo muchas cosas. Entonces este bebé que ahora es niño comprende mucho más lo que es ser hijo, pero inclusive comprende mucho más lo que es tener padres, ¿sí? Entonces él sabe que los papás le proveen, él sabe que los papás le compran ropita, le compran juguetes, ¿sí? Él conoce muy bien el papel del padre, lo que hace el papá, ¿sí? Pero también, obviamente no nos podemos quedar ahí, el niño va creciendo, ¿sí? Y también va entendiendo lo que implica ser hijo, ¿sí? Y un hijo no solamente tiene derechos, también tiene deberes. Hay cosas que un hijo debe hacer, ¿no? Y prácticamente yo podía encerrar esta palabra de deberes en una sola, y es obediencia. Resulta, ya aquí nos imaginamos al niño y toda esta historia, resulta que Dios se ha presentado a nosotros como un padre, ¿verdad? Dios no ha tenido que llenar un formato para decir es que yo soy papá de tal, pero Él hizo algo mucho más grande y tuvo que enviar a su hijo para pagar el precio por nosotros. O sea, le salió más costoso que un formulario, eso sí les cuento. Entonces, realmente ese fue un pago que Él hizo por nosotros. Dice la palabra en Juan 1:11, si me acompañan allá, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me encanta esa versión, pero si la tienen en otra no hay problema. ¿Listo? Juan 1:11. Dice así: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Lo leí hasta el 13 y me encanta que la palabra siempre es muy clara. No tenemos que buscar nada más aparte de lo que la palabra dice. La palabra no dice que yo automáticamente me convertí en hija. O sea, no quiere decir que yo, entonces porque creí, le recibí, entonces ya soy hija. Dice que me dio el derecho de llegar a ser hija. En otra versión dice la potestad. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios ya está registrado como nuestro Padre. Él ya sabe que es nuestro Padre. Pero a nosotros nos ha faltado ubicarnos como hijos. A nosotros nos ha faltado presentarnos como hijos. ¿Sí? Y esto me lleva al primer punto que le coloqué, el deber del hijo. Entonces estábamos hablando, claramente, el bebé crece,
¿cierto? Tiene su proceso natural, o sea, naturalmente uno crece, ¿verdad? Y a medida que va creciendo entiende ese papel como hijo que es la obediencia. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes que son papás, yo todavía soy hija, nada más, pero a los que están acá como papás, yo quisiera preguntarles, ¿qué pasaría si ustedes dejaran que su hijo hiciera lo que quisiera? O sea, lo que quisiera desde muy chiquito. ¿Qué pasaría? Ajá, se destruye, sí. Se va a malcriar también. No es responsable. Ajá. Eso, muy bien. Yo la verdad pensaba en algo, o sea, yo creo que ese niño no duraría vivo ni un día. Porque es que los niños son muy curiosos y ellos no miden límites. O sea, ellos se van a lo que es. Por eso es que ellos quieren coger los cables de la luz, por eso es que ellos quieren coger los cuchillos. Es que es increíble, ¿sí? Porque son curiosos y no miden el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Todo hijo necesita de una guía, la cual le corresponde al padre, ¿sí? ¿Qué pasa? Dios es nuestro padre y Él nos envió una guía. ¿Cuál es? Está en Romanos 8:14. Esta sí la voy a leer en la versión Reina Valera, que dice lo siguiente. ¿Listo? Me avisan cuando estemos ahí, realmente es un versículo muy, muy, muy importante. ¿Listo? Romanos 8:14. ¿Listo? Romanos es lo máximo. O sea, podríamos leérnoslo todo feliz desde la vida. ¿Listo? ¿Yes? Aquí ya estamos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Realmente a mí esa palabra me quedó mucho en la cabeza. Porque es que no sé, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí desde muy pequeña me decían, no, es que Dios es tu papá y que no sé qué. Yo sí, Dios Padre y tal. Pero, o sea, todos somos creación de Él, pero no todos somos hijos. Los hijos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, la palabra es clara, ¿sí? Entonces, Dios, como nosotros somos sus hijos, nos da su guía a través de su Espíritu. Entonces, un hijo de Dios recibe guía de su parte. Y quiero que veamos el mejor ejemplo de los ejemplos de hijos, y es Jesús. Jesús realmente, o sea, muchas veces decimos, sí, obviamente Él era el Hijo de Dios, Él siempre se presentó como el Hijo del Hombre y no sé qué, y que Él era, o sea, mejor dicho, Él sabía quién era. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, Él era Hijo de Dios porque vino del cielo y todo esto, sí, o sea, Él realmente es el unigénito, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Jesús era hijo porque era obediente al Padre. O sea, no era solamente porque viniera del cielo, no era solamente porque podríamos decirnos que vine de Dios, ¿sí? Porque decimos que nuestros hijos son los que nos nacen, ¿sí? Él nació de Dios, pero Él era hijo también por su obediencia al Padre, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? La palabra es muy clara. A Jesús, montémonos en esta parte donde Jesús va y se bautiza, ¿sí? Lo bautiza Juan, está ahí, viene el Espíritu Santo, el momento súper glorioso, ¿sí? La palabra dice que vieron la paloma y que la voz, y bueno, sí, toda súper poderosa. Fue un momento muy, muy especial. Y la primera guía que le da el Espíritu Santo a Jesús cuando viene sobre él es ir al desierto. Es ir al desierto. La palabra dice que el Espíritu lo guió al desierto por 40 días. O sea, qué emoción, ¿no? Todos queremos ir al desierto por 40 días, claramente, ¿verdad? Obvio no. Jesús no quería ir, pero ¿qué hizo? Obedeció. Ahí demostró que era hijo, ¿verdad? Otro que realmente me encantó muchísimo es cuando estaba a pocas horas Jesús de ser encarcelado y de que todo su calvario viniera. Y él se fue a orar. Y en la oración él le decía, Padre, por favor, o sea, si es posible, no, gracias, ¿sí? Porque es que ¿quién quiere morir así? O sea, él en su carne claramente no lo quería, era 100% hombre, 100% Dios. Precisamente porque era hijo y conocía que necesitaba seguir la voluntad de Dios, fue y le preguntó. Le dijo, Padre, o sea, yo sé que nosotros hicimos este plan y todo,
yo sé que es fantástico, pero podríamos hacer un cambio, no sé, ¿sí? Algo mejor, no sé, ¿verdad? Pero él dice algo así en Lucas 22:42. Me encanta mucho leer la palabra así tal cual porque es como oírlo, o sea, es su palabra. Dice, Lucas 22:42 dice, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es muy loco porque literalmente en ese momento Jesús llamó Padre a Dios. Pero no solo porque él era el hijo, ¿sí? Porque ya todos sabíamos que era el hijo de Dios. Él le llamó Padre confirmando que él haría lo que él le mandara, porque es hijo, ¿sí? Uno obedece a sus padres, o sea, matemáticamente, naturalmente se obedece. Él le llama Padre no solo porque puede ser llamado hijo de Dios, porque viene de Dios. Le llamó Padre porque sabía que le iba a obedecer. Está bien, Padre, no es como que me guste mucho esta partecita de la historia, pero si es tu voluntad, yo la voy a hacer. Él obedeció y se puso en posición de hijo. Entonces yo quiero que pensemos una cosa. Si Jesús, siendo el único, el unigénito, el Dios Hijo, obedeció al Padre, ¿quiénes somos nosotros para desobedecer a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que cuando el Espíritu Santo nos guíe a hacer algo, nosotros digamos: ay, no, gracias, otro día? ¿Quiénes somos nosotros? O sea, ¿cómo podemos acercarnos ante Dios como Padre y exigir los derechos de hijo si nosotros no somos hijos? Ser hijo, ser guiado por el Espíritu de Dios. Y realmente quiero que eso nos quede acá y que lo tengamos ahí, porque pues realmente hay más sobre esto. Tenemos que, o sea, el Señor me llevaba, tal vez el nombre de esta palabra de identidad es a ubicarnos como hijos. Porque hemos estado viniendo mucho tiempo a la iglesia, llevamos mucho tiempo tal vez conocer de Dios, porque pues gracias a Él mismo se nos permite hablar de Dios abiertamente todavía, ¿verdad? Conocemos de Dios, nos han dicho que somos sus hijos, pero no hemos sido hijos. Y eso me lleva al segundo punto, que es la posición de hijos. Y eso me lleva a una historia. La verdad, esa historia me estuvo dando vueltas toda la semana. Me sentí como las vaquitas cuando muerden y otra vez, ¿sí? Rumiando la misma palabra por allá en mis estómagos. Entonces, en Lucas 15, del 11 al 32, hay una parábola fantástica. El primero que llegue, que por favor me diga el tópico de esa parábola. Lucas 15, 11. El hijo pródigo. Esta, yo creo que muchos la conocemos, ¿no? Y si no la conocían, de todas formas les quiero contar. Entonces, un hombre tenía 2 hijos. Uno era súper bien juicioso, el otro estaba medio loco descarriado. Ese loco descarriado dijo: papi, dame mi herencia y pues dame la parte, porque es que usted los llevo esperando que se muera y nada que se muere. Entonces pues los billetes, ¿sí? Sí, dame mi parte. El padre se la dio, o sea, por derecho le pertenece, se la dio. Y él dice la palabra que estuvo como una semana, algo así, y se fue. El man se fue, por allá estuvo loco, descontrolado. Pero quiero que veamos al hijo que se quedó. El hijo que se quedó trabajó para su padre, estuvo bien juicioso, ¿sí? Él era súper entregado a la cuestión. Luego ya sabemos que el hijo pródigo, como que el espíritu por allá lo cachetea. Le dice: en la casa de tu padre hay más comida, ¿tú qué haces acá queriendo comer algarrobas? Y él dice: sí, en la casa de mi padre hay mejores cosas. Si yo voy y me presento, bueno, tal vez ya no me reciba como hijo, pero tal vez como sirviente sí. Y él se fue. O sea, no sé cómo lo haría, porque dice que estaba lejos, y si ya estaba todo desnutrido, ¿cómo llegaría? No sé, pero llegó. Sí, matemáticas. Entonces, llegó allá y se presentó ante el padre. Le dijo: perdóname, es que la verdad me equivoqué, estaba muy mal, ¿sí? Y tal vez nosotros podríamos decir: bueno, si este ya no era hijo, porque el padre lo recibió así. Es que este que llegó allí había sido guiado por el Espíritu.
Entonces ya no había llegado un siervo, había llegado un hijo. Llegó un hijo que se guiaba por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa historia es emocionante porque yo creo que muchos de nosotros hemos sido ese hijo pródigo loco. ¿Sí? ¿Me incluyo? Yo volví. Aquí estoy. Entonces, quiero que nos enfoquemos en el hijo que se quedó. Y esto sí lo quiero leer. Y esto está en Lucas 15, del 25 al 31. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Me gusta mirar varias versiones. Entonces, resulta que todos estaban felices de la vida. Llegó el hijo. ¡Qué emoción! Pero había uno que no. Entonces, vamos a ver por qué. El 25 dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar al ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelves hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Quiero que veamos acá, y es que tal vez muchas veces nos hemos presentado ante Dios como: Dios, yo te sirvo, yo te obedezco, ¿sí? Tal vez yo en este momento estoy hablando con hijos de Dios, y espero que así sea, que esté hablando con hijos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estamos enfocados tanto en las cosas que tal vez nosotros queremos o decimos necesitar, pero no vemos realmente lo que es, o sea, la posición que nos da hijos. Si vemos este momento, esta situación, él no estaba siendo un hijo, estaba siendo un sirviente. Él solamente servía, obedecía. ¿Eso no lo hace un sirviente? Claro que sí, pero no conocía su posición de hijo. ¿Y qué pasa? No la conocía. ¿Por qué? Porque un hijo sabe lo que es suyo cuando conoce la voluntad del Padre. Es así de sencillo. Y esto me lleva a mi tercer punto, que es vivir como hijos. Porque si una cosa es yo decir: soy hija, soy obediente, soy juiciosa, pero es importante conocer mi posición como hija. O sea, ¿cómo puedo yo vivir como hijo? Entonces quiero que veamos en la historia. El hijo le reclamaba al padre porque, o sea, él dice ahí: porque a mí jamás me has dado. Me has dado. Le estaba peleando por algo que supuestamente el padre no le había dado. Pero el padre le dijo: pero si ahí estaba, todo lo que tengo es tuyo, ¿sí? Entonces yo pensaba que esto es como si nosotros le peleáramos a nuestros papás. Bueno, yo que soy hija, como si yo le peleara a mi mamá que no me sirve la comida y la comida está ahí en la estufa. Ella siempre decía: pero si yo no me llevé las ollas. ¿Sí? Ese era su decir cuando no comíamos. Uno no comía porque no quería. Pero es como pelearle a Dios: oye, pero es que tú no me has dado. Pero si ahí está. Quiero que pensemos en la historia de Moisés. Están ahí al frente del mar, vienen los egipcios atrás y él se pone a orar. Y él: no, Dios, no sé qué. Y el Señor: ¿cómo? Pero es que este no es momento de orar. ¿Qué tiene en la mano, mijo? ¿Qué le di? ¿Sí? Y con eso mismo fue que él pudo abrir el mar. Y muchas veces venimos a Dios reclamándole por cosas que nosotros supuestamente no tenemos o que queremos, que según nosotros Él nunca nos ha dado, pero siempre han estado ahí para que las tomemos. Yo quiero que pensemos nuevamente en los niños. Es que para mí los niños son todo un aprendizaje. ¿Acaso cuando un niño tiene hambre y ve algo, no sé, yogur, galletas o algo así en la nevera, no las toma y se las come? Se pone a preguntar: ay, no, ¿y si me la como? Él no pregunta, él no espera. Voy a decirle a mi mamá: ¿qué? Él va cogiendo y: lo siento, tengo hambre. Y si está en la nevera es porque es de ustedes y porque es mío también. O sea, esta es mi casa. Sí, o sea,
Sí, y sí, en nuestra casa siempre había ese problema porque mi mamá después estaba buscando las cosas y no tenemos idea quién se las comió. Entonces, el hijo sabe lo que es suyo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no hemos tomado nuestra posición de hijos de Dios. Le pedimos a Dios sanidad, abundancia, sabiduría y bendiciones. Y realmente eso Dios quiere para nuestras vidas. Dice la palabra que sus planes son de bien y no de mal para nosotros, que Él busca darnos un futuro y una esperanza, ¿sí? No es que Dios no nos los quiera dar. El problema es que estamos reclamando por algo que Él ya nos entregó. El problema es que estamos esperando que Él haga cuando Él ya hizo. En la cruz Él dijo: consumado es. ¿Ya más? No va a ser, porque ya lo hizo todo, ¿sí? Entonces el problema es este, y nosotros debemos tomarlo, lo que es del Padre, o sea, lo que el Padre dice que es suyo, entonces también es mío. Entonces, se me hace muy loco porque le pedimos sanidad cuando Jesús se convirtió una sola llaga por el pago de todas nuestras enfermedades. O sea, si Él ya pagó, ¿por qué voy a pedirle por algo que ya es mío? Yo tengo es que tomarlo, que reclamarlo. O sea, la verdad, cuando yo tengo algún malestar o algo así, o sea, a mí me parece increíble decir que estoy enferma. ¿Cómo así? O sea, es como si alguien, no sé, te comprara algo, te pagara algo y tú: ay, no, gracias, lo voy a pagar yo. O sea, Jesús debe estar como: pero si yo ya, entonces ¿por qué tú? ¿Sí? ¿Qué? ¿Y aquí qué pasó? O sea, me parece un poco ilógico. Yo me pongo en la posición de Jesús y yo estaría como: ¿qué pasa contigo? O sea, si yo ya lo hice, porque estás sufriendo por algo que ya es tuyo. La sanidad es nuestra. O sea, lo normal no debería ser nosotros enfermarnos. Lo normal es siempre permanecer sanos, porque así es como realmente, o sea, es lo que Dios nos envió. O es que cuando Jesús predicaba, Él se iba a enfermar a las personas. Claro, ese era su ministerio, ir a enfermarlos a todos. No, Él sanaba a quien tenía la fe para recibirlo. La fe para recibirlo. Le pedimos abundancia. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto no habla solamente de dinero, ¿saben? Él tenía al Padre allá con Él y prefirió venir, apartarse de Él, para poder traernos la abundancia, para poder traernos también la presencia de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, le pedimos cosas que ya tenemos. Sabiduría, dice Santiago 1:5: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Y es que, ¿qué pasa? Muchas veces nos acercamos a Dios y pensamos: no, Él me va a regañar, no, Él no me va a dar eso, no, eso no es para mí. No. Él dice: no los reprenderá por pedirla. Pidan, son hijos. O cuando ustedes han visto a los hijos pensando: ay, es que mi mamá no debe tener plata. No, eso es fijo que mi papá tampoco. No, ellos piden. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, es que unos chiquitos todo descarado. Entonces, siempre pasaba una persona frente a la casa que vendía helados. Yo pedía. ¿Quién iba a pagar? Yo no sé, pero yo iba y pedía. Y la señora ya sabía que pues de algún lado le iban a pagar y por eso me lo daba. Pero yo iba y pedía porque yo sabía que tenía un padre que iba a pagarlo. ¿Cómo? No sé, pero ahí estaba, ¿verdad? Y aún así, también le pedimos bendición a Dios. ¿Qué mayor bendición podemos tener si ya tenemos a Cristo? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, dice la canción. Literalmente, ¿sí? Pedimos cosas que ya nos pertenecen. ¿Y qué pasa? Estamos ocupando la posición de esclavos, de los que solamente sirven y obedecen, guiados por el temor, mas no por el amor y la verdad, que es lo que nos da el Espíritu Santo. Aquí es donde también la palabra me llevaba. Seguimos en Romanos 8, del 15 al 17,
Y habla exactamente de esto. Hablábamos que los que son hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Y aquí en Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿qué pasa? Hemos estado sirviendo o hemos estado buscando a Dios como esclavos, como quien tiene temor completamente de acercarse a Él, ¿sí? La palabra dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Gracias a qué? A la obra de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que estuviéramos acercándonos a Dios con temor. Es que, ay, no, es que, no, yo no toco la sanidad porque es que el Señor no me ha dicho si es para mí. ¿Cómo? Si el Señor dice que pagó por nuestras enfermedades, entonces no es mío, no me pertenece ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy acercando a Él como un esclavo en miedo, en vez de acercarme como un hijo que puede decir: Padre, Padre, necesito, papito, ¿sí? Ayuda, ¿sí? Yo realmente el sábado predicaba parte de esta palabra. Y es que dice Abba, Padre. Abba es una forma de decir papito en arameo, si no estoy mal. Y yo decía, bueno, Dios, ¿por qué aparece dos veces? ¿Sí? Podría decir solamente Padre o solamente Abba, porque dice Abba, Padre, ¿sí? Y realmente habla de aquí, no sé, cuando los niños se encuentran en apuros o necesitan ayuda, siempre es como: papá, papá. Buscan auxilio, sí, pero venga rápido. Uno no se pone: es que me estoy cayendo, es que no, o sea, auxilio, papá, papá, por favor, ¿sí? Y uno se acerca con esas expresiones. Inclusive si vemos como el trasfondo de Abba, no es solamente decir papito de ternura, sino que esta palabra comprende tanto el respeto que se tiene porque es padre, pero tanto el cariño y el amor con el cual yo me puedo acercar porque es mi padre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si somos hijos, debemos dejarnos guiar plenamente por su Espíritu. Su Espíritu nos va a guiar al Padre, a un Padre, no a un ser lejano, que mejor dicho no puedo ni mirarlo. Antes era así, pero Jesús rompió el velo. O sea, gracias a la obra de Jesús es que yo puedo acercarme ante Dios y decirle: Padre. O sea, yo no sé de qué sería de mi vida. Yo le agradezco mucho a Dios que nací en este momento donde ya está rota esta cosa, porque yo amo poderme acercar a Dios como hija, decirle Padre. Para mí Él es mi Padre y espero que para ustedes también lo sea. Pero ¿qué pasa? Como hijos debemos dejarnos guiar por su Espíritu. Y es que ¿cuál ha sido el problema realmente? El Espíritu siempre nos va a guiar a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su palabra, ¿verdad? Esta es la primera que tuve, por eso es tan especial para mí. Entonces, está su palabra. ¿Qué pasa? El problema es que no hemos reconocido o no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, o lo que Él planeó para nuestras vidas, porque Él tiene un plan para nosotros y eso realmente me encanta mucho. Entonces, no sabemos lo que nos pertenece como hijos, porque no vamos a su palabra, no sabemos qué hay en la nevera, no buscamos lo que, sí, o sea, no sabemos qué hay acá. Su Espíritu nos va a guiar, o sea, su Espíritu no nos va a guiar más allá de lo que nosotros podamos conocer de Él. Su Espíritu nos va a recordar lo que sabemos. Si nuestro banco es poquito, pues nada que hacer. Y esto me llevaba a este último punto, el número 4, y es la bendición de ser hijo. Realmente este fue como la ñapa, y la ñapa siempre es buena. Siempre te emociona porque es algo extra, ¿no? Y realmente este era un punto que tal vez yo no tenía en mente, pero en el momento en el que el Señor lo colocó dije: ahí debe estar. Y es la bendición de ser hijo. Entonces, el hijo toma lo que le pertenece, pero no lo hace para sí solo, sino que bendice a otros.
Quiero que veamos el ejemplo de Jesús. Jesús no solo recibió la enfermedad para él nunca enfermarse, sino que la tomó para sanar a quienes lo necesitaron. Entonces sí, wow, qué fantástico, el Señor los bendice, somos hijos, puedo coger lo que el Señor tiene para mí, pero no se trata solo de mí. El Hijo tomó la bendición y la dio. ¿Qué más hizo Jesús? Jesús dejó todas sus riquezas en el cielo para venir a buscar con quién compartirlas. ¿Qué necesidad tenía él de venirnos a buscar? Ninguna. Allá él estaba muy bien, muy feliz de la vida, allá nadie lo iba a matar, allá era el Señor, allá era el Todopoderoso. Pero él vino porque dijo, yo necesito tener con quién compartir todo esto, es que es mucho. ¡Qué emoción! Jesús no vino a dárselas aquí de maestro y es que yo me las sé todas y es que, mejor dicho, nadie mejor que yo, sino que vino a darnos un ejemplo con su vida de lo que era la sabiduría. Él, o sea, sí, obviamente la palabra dice que cuando predicaba, mejor dicho, dejaba impactados a todos los maestros de la ley. Wow, este muchacho cómo sabe tanto, ¿sí? Pero el ejemplo, la predicación mayor de Jesús fue su vida, fue lo que él hizo, ¿sí? Claramente la palabra dice que él predicó en sinagogas y todas estas cosas, pero completamente su vida y su caminar fue una predicación. Él era el ejemplo. Entonces, ¿qué me llevaba a pensar esta palabra? Que ser hijo no es solo pedir y pedir y pedir, ¿sí? O sea, está fantástico tener las bendiciones que Dios nos ha dado. No solo está para disfrutarlas, solo para que yo me la goce, ay, qué emoción. Es tener para dar a otros. Yo quiero que pensemos, o que ustedes en su cabecita me contesten esta pregunta. ¿A quiénes nos gustaría vivir de vacaciones? O sea, vivir de vacaciones es lo máximo. O sea, yo digo, Dios mío, quiero las vacaciones, no mentiras. Pero uno dice, o sea, a uno le gustaría vivir tranquilo, relajado, sin preocupaciones, ¿verdad? En la playa, ay sí. Pero ¿qué pasa? Que es que nosotros no vinimos a acomodarnos a este mundo. Nosotros no somos de acá, empezando por ahí. No vinimos a acomodarnos a este mundo, sino que vinimos a contarle a otros que también son hijos, que no se han dado cuenta que lo son, que no deben estar yendo por ahí anhelando comer algarrobas, anhelando comer cualquier otra cosa, cuando en la casa del Padre hay tanta abundancia, cuando en la casa del Padre está todo lo que necesitamos. A eso vinimos, y es que a nosotros nos encanta acomodarnos, y le digo especialmente por mí, porque realmente nos gusta tomar las bendiciones. Ay, esto me pertenece, esto es mío, Pero es que si nos tomamos, o sea, si nosotros realmente queremos seguir el ejemplo del buen hijo que es Jesús, Jesús lo entregó todo. Él no tenía nada. O sea, aquí él solamente entregaba lo que venía de su Padre. Entonces, quisiera leer Romanos 8:16 nuevamente, pero esta vez en la traducción lenguaje actual. Y no sé si la tenemos, pero bueno, traducción lenguaje actual, Romanos 8:16, que dice: y como somos sus hijos, es 17, 17, es que puse mal. Ok, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Entonces, claramente sí, el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros y las tomamos en su nombre, ¿sí? Creemos en ellas y las recibimos. Pero ¿qué pasa? Como les decía al principio, esto no se trata solamente de que yo estoy aquí en el resort y es que yo nunca me enfermo y es que yo tengo bendición sobreabundante y es que nadie sabe más que yo. No se trata de recibir la bendición para mí, sino de compartirla así como Cristo la compartió conmigo. ¿Sí? Dice que todo eso lo compartiremos con Cristo. Pero también habla de esto y habla del sufrimiento que Él sufrió. ¿Sí? Realmente
el Espíritu me guió a esta palabra, a llamarle esta palabra identidad, porque nos ha faltado identificarnos como hijos de Dios, ante Él mismo y ante los demás. ¿Por qué? O sea, ante los demás, porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu de Dios como debería ser, y las personas lo notan. Ay, este hijo de Dios, y este que va a la iglesia, y este que no sé qué. Hemos vivido como a escondidas, como lejos de ser hijos realmente. Y ante Dios mismo, porque aún siendo hijos, no creemos que si Él no se negó en darnos a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, estamos olvidando o estamos dejando a un lado nuestra posición. Entonces, iglesia, realmente yo siento que el mensaje en este momento como tal, después de todo esto que pudimos haber recibido, es posicionarnos como hijos. O sea, ya basta de querer recibir algo cuando hijos no somos. Y que nos quede tal vez muy claro en nuestra cabeza y en nuestro corazón que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Son solo los que son guiados por su Espíritu. Él ama llamarse nuestro Padre, lo ama. ¿Por qué? No sé, nosotros somos una cosa que llegó Jesús. O sea, si yo hubiera escogido un hijo, pues hubiera sido diferente. Pero menos mal, Dios es Dios y no sé yo. Entonces, realmente es entender que nosotros debemos posicionarnos como sus hijos en toda cosa, ¿sí? Muchas veces el Espíritu Santo nos va a guiar a lugares que nosotros no queremos. No queremos. Jesús tal vez no quería ir al desierto, pero allá estuvo. Jesús tal vez en su momento débil no quiso ir a la cruz, pero allá fue. Y si no hubiera sido por eso, nosotros no hubiéramos podido recibir esta salvación, esta esperanza, esta emoción. Yo no sé si a ustedes no se levantan, yo a veces me despierto, o por lo general es como, ya casi viene, ya casi llega Jesús, por fin, ya casito. Porque es que realmente nosotros debemos anhelar, amar su venida y a realmente anhelar lo que el Espíritu anhela, ¿sí? Pero créanme que si esto lo hacemos naturalmente jamás va a pasar. Naturalmente nunca nosotros vamos a poder dejar de hacer las cosas. Esto solamente lo hace el Espíritu. Esto solamente lo hace si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está su guía? En su palabra. Nada que hacer. Si buscamos que Dios nos hable y no abrimos la Biblia, lo siento. ¿Cómo más? O sea, no, ¿cómo va a hablar? Su palabra está acá. Todo está acá, de principio a fin, literal. Entonces, iglesia, realmente nos motivo, porque me incluyo también ahí, a realmente buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Sea lo que sea. El Señor tiene un plan perfecto y el plan es plan. Yo creo que realmente si en muchas circunstancias yo no hubiera dejado guiar por el Espíritu de Dios, tal vez no estaría acá. Y eso que yo no lo hice planeando, ay, voy a estar aquí. Solo pasó. Porque es la voluntad de Dios, es el plan perfecto de Dios, ¿sí? Entonces, iglesia, yo los invito a que nos coloquemos en pie para terminar tal vez este tiempo y que nos quede muy claro que somos hijos, pero también los hijos tienen ese deber de obedecer y ese obedecer solamente va a venir por medio del Espíritu Santo. No podemos obedecer si no es por su guía, ¿sí? Por eso realmente este mes sobre ser guiados por el Espíritu Santo, espero que no solamente se nos queden las predicaciones del mes, sino que se convierta en algo real para nuestras vidas. Amén. Entonces lo invito a que por favor cierre sus ojos. Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias por este día. Gracias, Papito, por tu palabra, Señor, por guiarnos, direccionarnos, Señor. Gracias por haber enviado al Espíritu Santo para que realmente pudiera direccionarnos en este mundo que tal vez no es nuestro, Señor. Nosotros necesitamos entender que venimos de ti, Señor, que nacimos de ti, que necesitamos más de ti, Señor. De verdad te damos muchas gracias por todas las bendiciones que ya dejaste en tu palabra, Señor.
Yo te oro para que cada uno de nosotros podamos profundizar y encontrar aquellos tesoros que has dejado para nosotros, mi Señor. Realmente te doy muchas gracias y te oro, papito, para que tal vez esta palabra quede dando vueltas en nuestro corazón, Señor, y podamos meditar en ella, papito. De verdad te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.